Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar un tema que a veces da un poco de respeto, la predestinación. Sí, es un concepto que genera debate, sin duda. Exacto. Pero las fuentes que hemos consultado, un informe bastante completo sobre la doctrina, plantean algo sorprendente. ¿Y si en vez de miedo fuera una fuente de seguridad? Esa es la clave que queremos explorar, ¿verdad? Esa es nuestra misión hoy. Porque es normal sentir esa inquietud existencial. ¿Está mi destino ya escrito? ¿Soy una marioneta? Claro, esa sensación de falta de control. Sí, la idea de un decreto divino inalterable puede hacer que uno dude, ¿no?, sobre su propia salvación. Es una reacción muy humana. Pero es importante, creo, distinguir la visión bíblica de lo que sería un fatalismo puro y duro. Vale. Las fuentes insisten mucho en esto. No hablamos de un destino ciego, sino de un plan, un propósito eterno y personal de un Dios que es amoroso y justo. O sea que su conocimiento del futuro, eso que llaman presciencia, Exacto, la presciencia. Saber lo que va a pasar. eso no anula nuestra capacidad de elegir, el libre albedrío. Correcto. Aunque, bueno, admitamos que entender cómo encajan perfectamente ambas cosas sigue siendo un misterio teológico profundo. La Biblia afirma las dos cosas. De acuerdo. Pues vamos a meternos en harina. La predestinación, según las fuentes, se define como el ejercicio de la voluntad de Dios para que sus planes predeterminados ocurran. Sabiendo el resultado final de antemano, sí. Y ahí, claro, ahí está la tensión que mencionabas. Justo. Las fuentes lo señalan constantemente. Por un lado, la soberanía total de Dios en la elección. Por otro, la necesidad humana de responder, de creer en Cristo. Ambas cosas a la vez. Ambas a la vez. Y la Escritura no siempre nos da el diagrama exacto de cómo funcionan juntas, pero las afirma. Claro, y eso nos lleva a la objeción más visceral, ¿no? Pero eso suena horriblemente injusto. Es la reacción natural, sí. Si Dios elige a unos sí y a otros no, ¿dónde queda la justicia? Exacto. Bueno, la respuesta que dan las fuentes nos lleva a un terreno de humildad. Argumenten que, siendo sinceros, nadie merece la salvación. Todos hemos pecado. Bienvenida o bienvenido Entonces, a esta si inmersión Dios decide profunda. salvar a alguien, Hoy vamos a tocar no es un una tema obligación suya, es pura que a gracia, veces da un un poco regalo de que nadie respeto. ha ganado. La Cambia el predestinación. Totalmente. Sí, es un Pasas de concepto la que genera angustia debate, de sin duda. tuve yo mi Exacto. oportunidad. Pero las a la fuentes que hemos gratitud por consultado, algo un inmerecido. informe bastante Y ante completo este sobre la misterio, doctrina, pues se nos plantean recuerda que algo los caminos de Dios son sorprendente. inescrutables, ¿no? Y si en vez de miedo Entiendo. fuera una Y aquí es fuente de donde las seguridad, fuentes nos dan Esa es como la clave un que queremos explorar, ancla, ¿verdad? esa es En nuestra Juan misión hoy. capítulo 10. Porque es Ajá, normal un sentir esa pasaje inquietud clave. existencial. Jesús dice, ¿Está mi destino mis ya ovejas escrito? oyen ¿Soy mi una voz. marioneta? Yo las Claro, conozco esa y me sensación siguen. de falta de control. Fíjate, Sí, oyen, la idea de un conocen, decreto siguen. divino inalterable Suena puede hacer que activo, uno ¿no? dude, ¿no?, Implica una sobre respuesta. su propia salvación. Muy activo, es una sí. reacción No muy es humana. pasividad, Pero es es una importante, relación. creo, distinguir Escuchar, la visión bíblica reconocer de lo esa que voz sería un y fatalismo seguirle puro y duro. continuamente. Vale. Las fuentes Discipulado. insisten mucho en Y esto. justo después viene la No hablamos de promesa un que es destino ciego, potentísima. la sino gran de un promesa plan, de seguridad. un propósito eterno Yo les doy y vida personal eterna de un Dios que y es no perecerán amoroso jamás. y justo. Ni nadie O las sea que arrebatará su de mi mano. conocimiento del futuro, Y añade, eso que nadie llaman las puede presciencia, arrebatar de la mano de mi Padre. La Es presciencia. una doble protección. Saber lo que va a entonces. pasar. Una doble sujeción, eso sí. no anula Una nuestra seguridad capacidad blindada de por esa elegir unidad el entre libre el Padre y albedrío. el Hijo. Correcto. Es muy fuerte. Aunque, Pero, bueno, ¿y si admitamos que alguien entender tiene cómo miedo encajan perfectamente de- ambas cosas de dejar sigue de siendo un seguir? misterio ¿Se teológico pierde esa profundo. seguridad? La Es una Biblia duda afirma común. las dos cosas. Es una duda muy De legítima. acuerdo. Pues Una vamos a lectura meternos en cuidadosa harina. que proponen La las fuentes predestinación, sugiere según algo las interesante. fuentes, se define como Que la razón por la que como el algunos no ejercicio creen de la o no voluntad siguen de Dios no es que dejen para de que ser sus ovejas planes, después de sus serlo, planes sino que su predeterminados falta de ocurran. respuesta, Sabiendo el digamos, resultado revela que final de nunca antemano, fueron sí. ovejas en Y ese ahí, sentido claro, ahí íntimo está de la tensión pertenencia que y mencionabas. respuesta. Ah, Justo. vale. El Las pastor no fuentes solo lo protege a las señalan que son suyas, constantemente. sino que Por las un lado, capacita la para soberanía oír y total para de Dios perseverar. en la elección. La seguridad Por al otro, final no la descansa en la necesidad fuerza humana con la de que responder, nosotros nos de creer agarramos en a Dios. Cristo. Sino en su ambas poder cosas para a la vez. sostenernos. Ambas a la Exactamente. vez. En Y su la poder Escritura no preservador. siempre nos da el Entendido. diagrama exacto O sea, de cómo Juan 10 funcionan nos juntas, da esa imagen pero del las pastor afirma. que sujeta fuerte. Claro, y eso parece nos que lleva a Efesios la 1 objeción añade otra capa, ¿no? más Habla de oír, más visceral, creer ¿no? y ser Pero eso sellados suena con el Espíritu horriblemente Santo. injusto. Mira, es la El reacción sello. natural, sí. El sello. Si Dios ¿Qué elige significa? a unos sí y a otros Pues no, en la antigüedad, ¿dónde un queda la sello era una justicia? marca clarísima Exacto. de propiedad. Bueno, Esto es la mío. respuesta que dan Y las también de fuentes protección nos lleva a un garantizada. terreno de humildad. Como un sello oficial en un Argumenten que, documento siendo importante. sinceros, O incluso nadie el que merece pusieron la en la tumba salvación. de Jesús. Todos hemos Ah, pecado. claro. Vale. El Espíritu Entonces, Santo es esa si Dios marca de que decide salvar a pertenecemos a alguien, Dios no es una y obligación estamos suya, bajo su es pura protección gracia. segura. Un regalo Propiedad que y nadie ha protección. ganado.
Cambia ¿Y el la enfoque. segunda metáfora? Totalmente. Es la de las arras. Pasas de la angustia La palabra de griega es tuve yo mi arrabón. oportunidad Arras. a la como en las gratitud bodas. por algo inmerecido. Algo parecido, sí. Y ante ese Significaba misterio, un anticipo, pues, se nos un recuerda pago que los inicial que caminos de Dios garantizaba son que el resto del pago inescrutables, ¿no? llegaría seguro. Entiendo. Como la Y señal aquí que es das donde al las comprar fuentes una nos dan casa, como un, como un anillo ancla, de compromiso. ¿verdad? En Es Juan una prueba capítulo tangible. 10. Ajá. Vale. El Un Espíritu pasaje Santo clave. en nosotros Jesús dice, es esa garantía mis de Dios, ovejas ese oyen mi voz. primer Yo las plazo conozco que asegura y me que siguen. completará nuestra salvación, Fíjate, que la oyen, herencia celestial conocen, es segura. siguen. Tiene mucho Suena sentido. activo, ¿no? Implica una respuesta. Las Muy fuentes activo, sí. mencionan No es brevemente el pasividad, debate es histórico, una ¿no? relación. Calvinismo, Escuchar, arminianismo. reconocer Sí, claro, esa son voz los intentos y a lo largo de seguirle los siglos por continuamente. sistematizar esta tensión. Discipulado. Intentos de Y justo explicar después cómo viene la encaja promesa, todo. que es Exacto. potentísima. La La gran elección promesa es de condicional seguridad. o incondicional. Yo les doy vida La fe eterna, viene antes y o no después. perecerán Se jamás, puede perder la ni salvación nadie o hay las arrebatará de perseverancia mi mano. garantizada. Y Son añade, sistemas nadie teológicos las puede complejos. arrebatar Pero el de la mano punto de mi clave Padre. que Es resaltan una las doble fuentes protección, es entonces. Es Una doble la sujeción, unidad, sí. yo diría. Una Más seguridad allá de si blindada encajas por esa unidad perfectamente entre entre un el Padre sistema y el u Hijo. otro, la Muy seguridad fuerte. real está en la ¿y persona de si Cristo. alguien tiene En confiar en miedo un Dios que es de- soberano, de sí, dejar pero de también seguir? justo y amoroso. Se pierde esa seguridad. Entonces, Es una resumiendo duda un común. poco, Es ¿qué una nos duda llevamos muy de todo legítima. esto? Una Para la lectura persona cuidadosa creyente que a lo proponen mejor las fuentes está luchando sugiere con la algo duda. interesante. El consejo parece Que la ser, razón por la que algunos no no te creen o no obsesiones siguen intentando no es que descifrar dejen de ser decretos ovejas eternos en el después de pasado. serlo, Mira sino tu que su presente. falta de respuesta, respuesta digamos, al revela que evangelio nunca ahora. fueron ovejas Exacto. en ese Hay sentido fe. íntimo de Hay pertenencia y arrepentimiento, respuesta. aunque sea débil. Vale. El Eso pastor en no sí solo mismo protege a las que es son evidencia suyas, de que el sino que las Espíritu está capacita obrando. para oír y para La obra de perseverar. Cristo fue La suficiente. seguridad al final no completa. descansa en la fuerza Aseguró con la el que perdón nosotros y nos también agarramos la fe a Dios. necesaria Sino para en su recibirlo. poder para No sostenerlo. estamos, digamos, Exactamente. a la suerte. En su poder Y preservador. para alguien que quizá Entendido. no cree todavía. O sea, Juan 10 nos la da esa imagen predestinación del pastor significa que sujeta ya no hay fuerte. nada que hacer. Y En parece que absoluto. Efesios 1 Las añade otra fuentes son capa, ¿no? claras. Habla La de oír, predestinación creer no y ser anula la sellados con el evangelización Espíritu ni la Santo. oferta Fuera es genuina del el Evangelio. El El llamado sello. es universal. ¿Qué significa? Dios desea que Pues en la todos antigüedad se salven. un sello era una Oír el marca llamado clarísima es de la propiedad. oportunidad. Esto es mío. Exactamente. Y también El de hecho protección mismo de que garantizada. estás oyendo la invitación. Como un sello oficial es en tu un documento oportunidad para importante. responder. O incluso el que La pusieron en la salvación es tumba para de Jesús. todo aquel que cree. claro. La puerta El está Espíritu abierta. Santo es esa marca de Entonces, que en conclusión, pertenecemos a Dios parece que y esta estamos doctrina, bajo su la protección predestinación, segura. Propiedad bien y entendida protección. desde estas ¿Y la fuentes, segunda metáfora? puede dejar de Es la ser de las algo que arras. asusta. La palabra Y griega es convertirse en un arrabón. ancla. Arras. Sí, un Como fundamento en las bodas. sólido de esperanza, Algo parecido, sí. basado en quién Significaba es Dios, un anticipo, en su un fidelidad, pago en inicial su que garantizaba soberanía. que el resto del Exacto. pago llegaría Y seguro. quizás, para terminar, Como la señal que das una al comprar reflexión una que casa, podríamos dejar en el o, aire. sí, como un anillo Si de nuestra compromiso. seguridad final no Es una depende prueba de tangible. cuánto nos Vale. esforcemos El nosotros Espíritu por Santo en mantenernos nosotros firmes, es esa sino de la garantía fidelidad de de Dios, Dios, ese que nos sostiene a primer nosotros. plazo que asegura que ¿Cómo completará podría esa nuestra verdad, salvación, si la que la asimilamos de herencia verdad, celestial es transformar segura? nuestra vida diaria? Tiene mucho sentido. Podría quizás liberarnos de esa ansiedad por el Las rendimiento fuentes espiritual mencionan y brevemente cultivar el una debate confianza mucho histórico, más ¿no? radical en Calvinismo, él. arminianismo. Una pregunta Sí, potente claro, para son los seguir intentos a lo largo reflexionando. de los